Diga amigas, amigos, estamos para compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es, si ese pequeño remanente de Dios ha entendido la voluntad de Dios, es nuestro Señor Jesucristo mismo quien se va a encargar de derramar esa gracia liberadora sobre ese pequeño remanente para ser limpiados de todo pecado. Para eso tenemos que hallarnos haciendo su voluntad. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículos 12 al 17: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, o tal vez decirle: hermano, Dios le bendiga, en la congregación, en la denominación donde usted asiste. Si como congregación, como denominación, usted solamente dice: hermano, al pobre, Dios le bendiga, calentaos y saciaos. Pero si no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará ese Dios te bendiga? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Eso es lo que quiere el Señor en estos tiempos, que nos hallemos haciendo su voluntad, y su voluntad es agradable y perfecta. Por eso la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, ya hubiéramos sido destruidos. Dice la palabra, refiriéndose en aquel tiempo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ese pueblo corrupto, a esas religiones corruptas y denominaciones, está diciendo que sus príncipes son como los príncipes de Sodoma y como el pueblo de Gomorra, con toda esa corrupción denominacional y religiosa, donde que no se está haciendo la voluntad de Dios, que es compartir con el pobre, con el necesitado. Dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire cuántos sacrificios se hacen en las religiones y denominaciones. Ahí estamos haciendo un sacrificio, una vigilia. Ahí estamos haciendo un sacrificio, un ayuno. Ahí estamos haciendo un sacrificio, hermanos, hay que hacer un sacrificio. Estamos recibiendo una conferencia. Es muy larga y muy cansada, pero estamos haciendo un sacrificio, estamos preparándonos, estamos recibiendo enseñanzas, estudios. Son sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eso es lo que se hacía en la ley. Pero en estos tiempos se está haciendo otra clase de sacrificios, de los cuales dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para olear mis atrios. Porque cuando uno dice somos de la iglesia de Dios, cuando no están practicando la voluntad de Dios, en realidad están hollando los atrios de Dios. Están pisoteando ese buen camino y ese buen nombre. Están tomando en vano el nombre de Dios. Dice la palabra, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Miren, ¿qué dicen en estos tiempos? Hermanos, les convocamos a esta asamblea, a este culto, a esta misa, les convocamos. Pero dice el Señor, no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir. La tiene aborrecida mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlos, dice el Señor. Por eso es que también dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cómo es que están llenas de sangre las manos de todos los religiosos, de las denominaciones, de las religiones y de sus príncipes? Dice la palabra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Y qué es lo malo que hacen las religiones y denominaciones? Lo malo es que, sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. En las religiones y denominaciones hay muchos agraviados. Porque si bien dicen en las religiones y denominaciones que el obrero es digno de su salario, pues ese salario no se le ha pagado a los verdaderos obreros. Porque hay muchos obreros en las religiones y en las denominaciones que no se les ha pagado el salario. Solo se le ha pagado el salario al mandamás, al príncipe, y a los que recogen el trigo, a los que recogen las gavillas, a los que van a predicar verdaderamente a los campos, a los que están trabajando también en enseñar, a los obreros que están dando su vida y su tiempo en las religiones y denominaciones. Se les ha agraviado. Por eso dice, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. También al huérfano no se le ha hecho justicia en las religiones y denominaciones. Al pobre no se le ha dado lo que se tiene que dar. No se le ha ayudado como se le tiene que ayudar. Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Todas estas injusticias han estado sucediendo en las religiones y denominaciones. Por eso el Señor dice que una vez que hagan todas estas cosas buenas, amparar a la viuda, dice, hacer justicia al huérfano, restituir al agraviado, dice la palabra de Dios, ahí sí, dice, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Ahí sí, el Señor, ¿qué va a hacer? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Necesitan todas estas religiones y denominaciones empezar a practicar la misericordia para que puedan triunfar delante del juicio. La palabra de Dios dice también
En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 9 hasta el 18, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiere dejado resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso hubiere hecho el Señor si no hubiera quedado un remanente pequeño, y aguanta que este mundo hubiera sido destruido como Sodoma y Gomorra. Pero Dios ha sido tan misericordioso y aún es misericordioso, esperando que escuchen este mensaje que el Señor me ha mandado a predicar. Porque lo que el Señor quiere en realidad es que nos volvamos a esas sendas antiguas, esos primeros apóstoles que sí tuvieron una conversión genuina, ese pueblo de Dios redimido por Jesucristo. En realidad sí tuvo una conversión genuina e hizo lo que Dios quiere que haga. Hechos capítulo 2, 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, a punto que vendían incluso hasta sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa era la iglesia primitiva, la primera iglesia que sí se convirtió como se debería de convertir. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, o sea, compartiendo, teniendo comunión los unos con los otros. Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Esa era esa conversión genuina. Se dejaba ver. Y estaban ellos siempre alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahí sí el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quizá eso es lo que está estorbando en estos tiempos en las religiones y denominaciones. Por eso no crecen, se han estancado. Y ahora el Señor está dando una oportunidad para que se arrepientan. Pero si no, va a suceder que todas estas grandes edificaciones, estas grandes torres que están edificando, torres denominacionales, torres de religiosidad, el Señor hará lo mismo que hizo con esos que construían las torres de Babel. Confundirá sus lenguas a tal punto que serán esparcidos para no entenderse y no comprenderse más entre ellos, y que se acabe esa comunión. Ahí obrará el Señor luego. Volverá a juntaros ese remanente para hacer la voluntad de Él en ese pueblo pequeño. La palabra de Dios también dice en Hechos capítulo 3, 34, 35, esa iglesia primitiva, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Mire a qué grado de conversión llegaron. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque veían esos frutos en ese pequeño remanente que había sido redimido por Cristo. La gente también se animaba y decía: no, estos sí son verdaderos creyentes en Dios y están poniendo en práctica. Y mira qué amor, cómo comparten con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Entonces nosotros también vendamos nuestras propiedades y demos. Pero ahora usted ve que es muy difícil que la gente haga eso, porque ya tiene desconfianza de toda religión y toda denominación, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Isaías 58, del 1 en adelante, dice: me ha escogido a mí el Señor para, en estos tiempos, dice, clama a voz en cuello,
No te detengas, me ha dicho el Señor. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubieran hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, eso es lo que están haciendo. Ellos dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Sí, porque los ayunos de las denominaciones y religiones es nada más y nada menos que oprimir al obrero de esa religión y de esa denominación. En vez de hacer un banquete y decirles, bueno, maestros de escuela dominical, bueno, maestros de niños, bueno, evangelistas, bueno, mis consiervos, vamos a reunirnos mejor a hacer un banquete para agradecerles a ustedes que están trabajando en esta obra. No, aparte que no se les paga el salario, se les oprime en ayunos, en vigilias. Por eso dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestro rostro, nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Así se entiende la palabra de Dios. No como han enseñado en las religiones de denominaciones. Esto no predican ellos, porque no les interesa, no les conviene. Pero a mí el Señor me ha dicho, predica. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente. Eso están haciendo las denominaciones de religiones. Hermanos, vamos a ayunar porque no estamos creciendo como la otra iglesia de la esquina. Miren cómo crecen ellos, miren. Miren cómo van alzando sus edificaciones, su edificio ya está más grande, sus construcciones, su templo está más bonito que el nuestro y nosotros no hemos crecido. Hermanitos, a un ayuno, a una oración, ayunemos para que Dios nos exalte. Sí, eso está diciendo aquí. Para herir con el puño, para debatir, para eso dice que ayunan. Y el Señor dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que se haga ese ayuno, ese sacrificio? El apóstol Pablo dice, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es el único sacrificio que Dios acepta. Es que nos presentemos en un sacrificio vivo, santo y agradable, haciendo la voluntad que es agradable y perfecta. Misericordia quiero antes que sacrificio. Que le prestemos atención es mejor que los muchos holocaustos. Que hagamos su voluntad. Que ayudemos al pobre, al huérfano, al extranjero. Que de los diezmos y de las ofrendas que entran en las religiones y denominaciones se comparta con los necesitados. Por eso dice, está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayunos, día agradable a Jehová? No, por cierto. Y dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, quiere decir, lo que yo pido más bien en vez de ayunos, quiere decir el Señor, desaten las ligaduras de impiedad que hay en sus denominaciones y religiones. Suelten las cargas de opresión. ¿Por qué oprimen tanto a ese pueblo, a esas ovejas, a esos peligreses? ¿Por qué se les oprime tanto y se les ponen tantas cargas? Dice,
Suelten las cargas de opresión. Dejen en libertad a los quebrantados. Mira el quebrantado más, hermano, usted está quebrantado, está triste, venga, dice, venga a los cultos, venga a las misas, venga a los programas. Dice. Así dicen los pastores. Pero el Señor más bien dice, dejar ir en libertad a los quebrantados. O sea, déjenles en libertad. Enséñeles la palabra como es de enseñarles. Y no se les esclavice más. Y dice, y que rompáis todo yugo. Yugo denominacional, yugo de religiosidad. No que tú me perteneces acá y acá tienes que asistir. Tengas dinero para el taxi, tengas dinero para el bus, haya o no haya, tienes que venir. Y dice, el mejor ayuno es, o sea, la mejor ofrenda a Dios, dejar en libertad a los quebrantados y que rompáis todo el yugo de esclavitud. No es que partas tu pan con el hambriento, eso es lo que Dios quiere. Para las religiones y denominaciones, que las religiones y denominaciones dejen de invertir más en sus catedrales, en sus templos, en sus basílicas, en sus casas de oración. Dejen de invertir ese dinero ahí, que cuando venga el Señor, dice que vendrá y habrá un gran terremoto. ¿Qué sucederá con todas esas edificaciones? Y dice el apóstol Pedro que todo este mundo y todo lo que hay en este mundo está reservado para el fuego en la venida del Señor. Y dice el Señor que Él quiere que partas como religión, como denominación, tu pan con el hambriento. Que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces dice, para las religiones y denominaciones, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, dice el Señor. Los diezmos y ofrendas han sido establecidos para esta obra maravillosa. Y esto no les enseñan en las religiones y denominaciones porque no les conviene. Porque hay un príncipe, un falso profeta, el anticristo está dominando estas religiones y denominaciones para que no hagan la voluntad de Dios y se condenen. El diablo quiere cargar a muchos con él al infierno. Por eso en Deuteronomios 14, 22 y 23 ahí está establecido que los diezmos fueron establecidos por Dios para esta comunión. Si no han leído, lean. Dice la palabra, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios, dice. Eso es para comer, para compartir juntos. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y recuerden ustedes la palabra de Jesucristo que dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recuerden que los diezmos dio Abraham a Melquisedec. Y ahora entendemos que Jesucristo es aquel sacerdote hecho según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Si es que diezmos y ofrendas hay que entregárselos a Jesucristo. Pero Jesús, ¿para qué lo quiere? Él no necesita, Él quiere dárselo a su remanente, para que su remanente distribuya con justicia estos diezmos. ¿Y para qué eran los diezmos? Estoy diciendo, Deuteronomio 14, 23 dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manos y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así aprenderemos
Así la sangre de Cristo nos limpiará de toda maldad. Así Dios derramará bendición sobre nuestras vidas. Porque también dice la palabra en Malaquías 3:10. Por eso ustedes tal vez no han entendido esta palabra. 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? No en la casa de 4 paredes, sino en la iglesia, que son el conjunto de personas, del grupito. Esa es la casa de Jehová. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo, dice la palabra de Dios. Pero no está hablando de unas 4 paredes, sino está hablando de un grupo, de un remanente de personas que quieran hacer la voluntad de Dios. Por eso dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Ese alimento para qué es? Ese alimento es lo que Dios quiere para compartir con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Los diezmos y ofrendas fueron establecidos para que en ese remanente pequeño pueda comer el rico con el pobre, compartir de lo que han diezmado, de lo que han ofrendado y tener una comunión verdadera. Y dice la palabra de Dios: si andamos en luz tenemos una verdadera comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así seremos limpios de todo pecado. Si no, seguirá esa corrupción en las denominaciones. No hay cambio, no hay transformación en sus miembros. Siguen los mismos corruptos, los mismos llenos de rencores, llenos de resentimientos, con falta de amor. Entre ellos mismos se pelean, entre ellos mismos se envidian, se critican, se murmuran. Por eso hay contiendas, hay disensiones, hay envidias, hay herejías. Porque la sangre de Jesús no está operando, porque no se está haciendo la voluntad de Dios. Los diezmos fueron establecidos para esta obra de amor en ese remanente que es la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso el verso 29 del capítulo 14 que leímos de Deuteronomio dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, dice, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esa es la verdad que he estado predicando todos estos tiempos, y por eso es que he sido despreciado por las religiones y denominaciones, y por eso he sido perseguido, y hasta ahora estoy siendo perseguido por algunos que me están calumniando y están levantando falsas calumnias, mintiendo sobre mi vida. El Señor me ha escogido para predicar esto, y por eso ahora el mundo me aborrece, y todas las religiones y denominaciones que no les interesa hacer la voluntad de Dios, yo sé que me van a aborrecer, pero los que quieren hacer la voluntad de Dios empezarán a amarme. La palabra de Dios dice en Hebreos 5, 8 al 10 que los diezmos fueron dados a Melquisedec, y en Hebreos 5, 8 y 10 dice que Jesús es ese Melquisedec, sacerdote para siempre. Jesús, cuando tú das los diezmos y ofrendas, lo das a Jesús para que Jesús le entregue a su remanente. No seamos irresponsables de entregar diezmos y ofrendas en manos de mercaderes, y no dejemos estos diezmos y ofrendas en la cueva de ladrones. Porque Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, casa de mercadería. ¿Y quiénes son estos que hacen esto? Los administradores de las religiones y de las denominaciones. He predicado esto para que ustedes abran sus ojos y para que empiecen a practicar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así sea reuniéndose 2, 3 personas, pueden ustedes empezar a hacer eso. Lo que antes acostumbraban a dejar en cueva de ladrones, estos diezmos y ofrendas,
Ahora ustedes mismos guárdenlos en su manito. Téngalo ahí, si es posible que sude esa ofrenda en su mano hasta que ustedes sepan a dónde tienen que entregar, y si no hay a quién, compartan con los pobres, con los huérfanos, con los extranjeros. Eso es lo que manda la santa palabra de Dios, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios les bendiga.